Caros hermanos y amigos, nuevamente para vosotros. Es para mí nuevamente un gusto dirigirme a ustedes ahí donde ustedes se encuentran. Posiblemente unos están felices, otros pues estarán un poco preocupados por algún problema, alguna situación difícil que posiblemente está pasando en ese lugar. Pero a todos yo les saludo en el nombre de Jesús, paz a vosotros nuevamente, y espero que con la ayuda de Dios desarrolle este tema que traigo nuevamente para ustedes, con el único objetivo que ustedes sean motivados, al igual que yo, a meditar en este sagrado libro, que es la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, les ruego, me acompañen. Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente, Señor, estoy delante de tu en la presencia, juntamente con tus hijos, acá presentes, y quiero, Padre, agradecerte primeramente este privilegio que nos regalas. Espero, Señor, que todo pecado que hayamos cometido delante de ti sea perdonado en este momento. Y nos ayude, Señor, a mejorar cualquier conducta mala que tengamos. Espero también que tu Santo Espíritu siempre nos dirija y nos instruya en este momento. Y como siempre, ruego por todos, para que nos ayudes a solucionar problemas, dificultades que en esta tierra tenemos. Pero sé que tú puedes ayudarnos. Ayúdanos, Padre. Son ruegos que hacemos todos a ti, que eres bueno y santo, y que para ti es la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús, tomado hijo. Amén. Bueno, hermanos, estamos acá con un nuevo mensaje, o un nuevo tema, el cual he titulado Las ovejas perdidas de la casa de Israel. La primera cita que vamos a leer es Mateo capítulo 10, verso del 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Esta lectura que he colocado al inicio es la que da a conocer el título, si ya nos fijamos. Pero son momentos cruciales para la vida de aquellos 12 primeros apóstoles, 12 primeros seguidores que Jesús, el Hijo de Dios, estando aquí en la tierra, preparó antes de mandarlos a hacer lo que ya nos dijeron los primeros pasajes que hemos leído. Desde luego que en ese lugar donde estaba Jesús, juntamente con estos 12, había cantidad de gente mezclada de otras naciones. Algunos pues eran dueños de esas tierras, las cuales, como nosotros sabemos o recordamos al leer la escritura, habían sido quitadas y dadas a estos israelitas, que les ha llamado ya la escritura que hemos leído. Eran un montón de personas que tenían problemas, tenían dificultades, y estos 12, primeramente enviados a todas estas gentes, llevaban ese motivo o ese propósito de ayudarles en todos sus problemas. Jesús, el Hijo de Dios, antes de que estos fueran sus compañeros, Él inició esta tarea. Pero si recordamos, Él, preocupado, dijo que era necesario pedirle a Dios que enviara más obreros, porque Él, solo uno, ¿qué podía hacer? Si era cantidad de gentes, al igual que hoy en día, que ya estamos acá en la tierra, pero en esa nación necesitadas de muchos favores de parte de alguien que les pudiera ayudar. Así fue pues que el Señor pudo escoger 12, como ya hemos leído, y los envió. Pero les dio esa dirección. Les dijo en el verso 5: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Y dice el verso 6: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿Por qué les habrá dado esta orden? Porque él era necesario de que juntamente con estos apóstoles cumpliera un mandamiento más que le había dado su padre. ¿Cuál era? El que era necesario ir a rescatar a personas de allí, nacidas allí en Israel, y que por supuesto vinieran de la descendencia de ese hombre primero creyente de Dios, el cual se llamó Abraham. Por supuesto que él no era una tarea fácil, era una tarea difícil, porque es parecido a nosotros. Cuando se nos cae una aguja al suelo, decimos nosotros, ya la perdí. ¿Por qué? Porque en el suelo es difícil encontrar algo así. Allá en Israel, estas personas llamadas inicialmente ovejas perdidas, era algo así, porque no tenían una identificación para poder decir, tú eres, ven, tú eres, ven, tú eres, ven. No, era de hacerle favores primero, como dice acá en el verso 7 y 8 que ya leímos. Así es que era algo difícil. Pero quiero suplicarles que ustedes lleven en mente los nombres que las Sagradas Escrituras, este libro sagrado, le va dando a estas personas rescatadas, porque estaban perdidas. ¿Perdidas en qué? En el pecado, por supuesto, en doctrinas que no eran las que Dios quería que ellos tuvieran en su corazón. Ahí estaban perdidas estas personas, pero a través del anuncio del Evangelio, que lo dice el verso 7, que es igual al reino de los cielos, estas personas iban a ser rescatadas, y así lo fue. Quiero decirles que en Mateo capítulo 15, en este mismo libro, en el verso 21 al 28, hay una mujer cananea, o sea, una mujer de ese país, la cual llegó a Jesús pidiéndole un favor. ¿Qué era ese favor? El que le ayudara con una hija que estaba endemoniada. El Señor, quien era el primero que había recibido ese mandamiento de Dios, el de llegar inicialmente a las ovejas perdidas de ahí, de esa nación, a los israelitas, pues. Entonces le dijo a esa mujer, yo no puedo ayudarte, le dijo. Esa mujer tenía un problema bien difícil. Una persona endemoniada es una persona que da problemas a las demás personas, y a la persona con la cual vive es peor el problema que le da. Entonces esa mujer no aceptó lo que Jesús le dijo, y le dijo algo que le llegó muy adentro al Señor. Eso le demostró a Jesús que tenía fe, y por ello le ayudó. Dice esos pasajes que están ahí escritos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, del verso 7 al 10, pasaje que vamos a leer, habla la Escritura lo siguiente. Marcos capítulo 3, verso del 7 al 10. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Y oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le deprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocar, le dice aquí el verso 10, cuantos tenían plagas caían sobre él. O sea, era exagerado esto que cuenta Marcos acá, porque dice que quienes tenían males, dice, o plagas, o sea, eran enfermedades o problemas, como sabía que él podía ayudarles, dice que se tiraban sobre él. Entonces, al ver esto, el Señor le dijo a los discípulos, no, sáquenme de aquí, le dijo. Y lo llevaron a una barca, y desde ahí él les hablaba. De seguro la gente se ingenió
para estar cerca del Señor, porque querían ayuda de parte de Él. Y llegaron, por supuesto. Otros evangelios así lo dicen. Pero estos pasajes, querido amigo y hermano, lo que quieren darnos a conocer a nosotros es que no era poca gente la que estaba angustiada, la que estaba afligida, sino que eran multitudes. Y el capítulo 6 de aquí mismo de Marcos, del verso 33 al 44, y el capítulo 8 de aquí mismo de Marcos, del 1 al 9, nos narra de que aquí, en los dos casos, el primero eran 5,000 personas, y en el segundo caso eran como 4,000 las que habían llegado cerca del Señor a oírle, a pedirle favores, y Él las había alimentado, porque era un momento parecido al de nosotros, como a las 12, al cual les había llegado hambre a todas esas personas. Los evangelios dan a conocer estos números, me imagino yo, para que nosotros más o menos nos hagamos una idea de cuántas personas seguían al Señor y a los apóstoles. Eran bastantes, 5,000, son un montón de personas. Recuerdo un caso que está aquí en los evangelios, que hubieron unas personas amigas de un paralítico, y que como no podían llevarle al Señor cerquita a ese paralítico, ellos, como el Señor estaba en una casa, ellos destaparon el techo de esa casa, y desde ahí dejaron ir, me imagino yo que con cuerdas, al paralítico para que estuviera cerca del Señor y Él le ayudara en su problema. Y dice ahí la Escritura que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y él fue sanado. O sea, eran multitudes las que seguían al Señor. Pero ¿qué pasó cuando el Señor terminó su ministerio? Y se fue a reunirse con su Padre al cielo, como ya estaba definido. No iba a estar mucho tiempo acá Jesús. Dice el libro de los Hechos en su capítulo 1, verso 5. Verso 15, perdón. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, o sea, este versículo es algo extraño, porque esas ovejas perdidas, esos israelitas, los cuales anduvo buscando primeramente el Señor, y luego después envió a los apóstoles, y que en multitudes las gentes se acercaron al Señor, de ellos en ese tiempo solamente creyeron en Él y se arrepintieron y se convirtieron 120 eran nada más, fueron nada más 120. Algo extraño, hermano y amigo, algo extraño puede ocurrir hoy, pero es necesario dar a conocer la doctrina de Jesús. Es necesario ayudar a las personas en sus necesidades. Y nosotros, a los cuales Dios nos ha permitido que en estos tiempos tengamos ese poderío, es necesario que nosotros también hagamos estas cosas. ¿Por qué? Porque es un tiempo parecido. A futuro vamos a comprobar esto. Y dice más adelante el libro de los Hechos en su capítulo 2, verso 41, que cuando recibió el Espíritu Santo el apóstol Pedro y habló por primera vez después de la partida de Jesús, el Hijo de Dios, ahí se convirtieron aproximadamente como 3,000 personas. Vamos a leerlo, Hechos 2, verso 4. Verso 41, perdón. Dice,
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, además de los 120 que dice Hechos 1, que ya leímos, 1:14 o 1:15, perdón, se agregan a esa cantidad que tenía que llegar de las ovejas perdidas o de los israelitas, 3,000 personas. El verso 5, perdón, de aquí mismo, y el versículo 14 da a conocer algo importante. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y dice el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzaron la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Acá aparece otro nombre que hay que agregarlo al título. Yo no lo agregué porque son demasiados. Pero es necesario que nosotros conozcamos que estas ovejas perdidas no solamente eran llamados israelitas, sino también llamados judíos. Dice acá la escritura. Ya van 3 nombres. Bien importante el saber esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos a un libro diferente a lo que estamos leyendo y se nos diga un nombre diferente a ovejas perdidas, que fue el primero, ya vamos a saber de quiénes está hablando el escritor. Por eso les suplico a ustedes que lleven en mente esto. Y cuando usted encuentre cualquier nombre diferente al primero, usted lo acepte como el mismo. El capítulo, el libro de los Hechos siempre, en su capítulo 3, verso 11 y 12, ahí nos da a conocer de que se agregan más. Dice que eran como 5,000 los que creen después que el apóstol Pedro habla nuevamente. Este hecho sucedió después que el apóstol Pedro, con la ayuda de Dios y en el nombre de Jesús, sanó a un hombre que era cojo allí en el templo que estaba en Jerusalén. Pero el libro de los Hechos, o sea, el doctor Lucas, que es quien lo escribe, en el capítulo 4, verso 4, que vamos a leer, dice acá: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000, dice. El capítulo 5, verso 14 de este mismo libro dice que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. O sea, ¿qué dice acá la escritura? Ya no da a conocer cantidad en números, sino que resume en que eran hombres y mujeres los que se convertían. Esta gente era siempre ovejas perdidas, siempre israelitas, siempre judíos, no de otras naciones. Porque recordemos que el Señor en un principio, Él no quiso ayudar a nadie, ni a predicar a nadie más, sino que eran gente solamente nacidos allá en Israel, a los que tenían que predicarse, tenía que ayudarse también. Entonces no dudemos pues que estos datos que aquí aparecen son judíos, son israelitas, son gente nacida allá en ese país, a los cuales se les predicó, se les ayudó y se convirtieron. Y dice Apocalipsis capítulo 7, del 4 al 8, capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 4 al 8, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. Y bueno, ahí va dando a conocer que de cada tribu, o sea, de cada familia que salió de Jacob, allá en Génesis
en el mensaje pasado dijimos que Jacob había tenido 4 mujeres. Y de esas 4 mujeres había tenido hijos. Entonces, de esos hijos habían salido un montón de gente. Pues de esos hijos, en este tiempo en el cual Jesús inició su evangelio, sus ayudas, los apóstoles le siguieron después. Y por último apareció el apóstol Pablo. Si recordamos acá en el libro de los Hechos, él aparece primeramente, inicialmente, por decirlo así. Entonces ellos se encargaron de llevar el mensaje y la ayuda a todos estos judíos israelitas, que aparecen ya aquí detallados por cantidades de cada familia. ¿Cuántos eran? 12,000 de cada uno, dice acá. Entonces se les da un nuevo nombre, dice sellados, y eran un total de 144,000 ovejas perdidas, israelitas, judíos y sellados. Se llaman ellos. Esos son los nombres que se les da a cada uno de ellos. En Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo da a conocer a esta iglesia, ya que es una carta, la tristeza que él tenía al saber algo que aquí lo vamos a leer. Dice el apóstol Pablo Romano, les dije, capítulo 9, versículo del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y dice el capítulo 10, verso 1 al 4, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, dice acá. Y dice el 11, del verso 1 al 5, para terminar esta lectura, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, dice aquí el apóstol Pablo, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por Dios. O sea, él se dio cuenta de que muchos judíos, en total 144,000, como ya leímos, fueron convertidos y creyeron en Jesús. Los demás se quedaron sin creer, como ya leímos el verso 4 del capítulo 10, versos 3 y 4 del capítulo 10. Ese fue el problema que tuvieron los que no creyeron, de que estaban regidos por la ley de Moisés, la que en un principio había sido dada a todos ellos, pero apartada esa ley, apareció Jesús, el Hijo de Dios. Y él empezó a dar mandamientos y empezó a decirles, el que crea en mí, como dice las Escrituras, ríos de agua viva correrán de su vientre. El que cree en mí, como dice las Escrituras, ya no andará en tinieblas. El que cree en mí, como dice las Escrituras, no tendrá hambre ni sed jamás. Así se apareció el Señor, el Hijo de Dios. Pero no creyeron los que quedaron sin creer.
No creyeron. ¿Por qué? Porque en este tiempo donde Jesús apareció y los apóstoles aparecieron, para ellos no era el que creyeran ni que se convirtieran. Les pasó igual que Faraón allá en Egipto, si ustedes recuerdan. Él vio las señales, él vio todo el poder que Dios le demostró a través de las plagas que allá cayeron. Pero ¿qué pasó? ¿Creyó Faraón, ese rey de Egipto que tuvo allá esa nación? Dice la Escritura que no creyó. Pero sirvió. ¿Para qué? Dice aquí uno de los libros de la Escritura, para que se supiera que Dios tiene poder y que existe. De igual manera, aquí en estos tiempos, cuando fue hechas muchas cosas a estas personas, que eran también judías o israelitas. Y el último nombre que se le da aquí, en el versículo 5 del capítulo 11, verso 5, remanentes se le llama. O sea, además de ser ovejas perdidas, de ser israelitas, de ser judíos, de ser sellados, se les llama remanentes. No perdamos esa situación. Para terminar, quisiera leer 1 Corintios 15, del 20 al 23. ¿Qué dice acá? El premio que van a tener por haber creído en Jesús. 1 Corintios 15, del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí se les da un nuevo nombre, las primicias se les llama. Este es el premio para ellos, que fueron los primeros, después de que empezó a anunciar el Evangelio y ayudarle a Jesús y los apóstoles. Por ser los primeros se les llama las primicias, pues ellos, al resucitar los muertos, van a tener el segundo lugar, dice acá, el resucitar, y luego después los demás. Querido hermano, para mí nuevamente ha sido un gusto el dejar ahí en usted la palabra de Dios escrita. Esto es motivador porque nosotros, los que ya creemos, hemos recibido esa palabra y estamos siendo beneficiados en muchas formas por Dios y a través de Jesús. Usted, amigo, que no ha creído todavía, tiene esa alternativa, tiene esa oportunidad, pues. Bueno, en Dios queda, porque no es del que quiere, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos 9, ni del que corre, el que usted pueda llegar a creer en Él y en Jesús, su Hijo amado. Para mí un gusto. Paz, hermanos, nuevamente.